Oye, amigo, siéntate un momento porque esta noche va a ser diferente a todo lo que has visto antes. Sé que estás ahí del otro lado, ya sea en la cabina esperando que amanezca o en casa después de un día agotador. Conoces la carretera como pocos la conocen. Conoces ese silencio de la madrugada, cuando hasta la radio parece tener miedo de hacer ruido. Conoces ese escalofrío que no viene del aire acondicionado, sino de algo que simplemente no logras explicar con palabras. Hoy voy a compartir contigo 8 historias que viví a lo largo de más de 20 años rodando por las carreteras de este país. 8 relatos que guardé durante mucho tiempo, compartiendo solo con quienes yo sabía que iban a entender, porque hay cosas que uno experimenta en la ruta que si se las cuenta a cualquiera, dicen que es invención, que es el cansancio hablando, que es falta de sueño. Pero no es eso. Son situaciones que ocurren en esa inmensidad de asfalto entre un puesto de gasolina y otro, cuando estás solo, con tus pensamientos, y de repente te das cuenta de que quizás no estés tan solo como creías. Son experiencias que transformaron mi manera de ver el mundo, de respetar lo que no comprendo, de mantener la fe, incluso cuando todo parece estar en contra. No estoy aquí para asustarte, estoy aquí para compartir de conductor a conductor, de corazón a corazón. Porque si ya recorriste este país de punta a punta como yo lo hice, sabes que la carretera enseña, que la carretera cobra y que a veces la carretera te muestra cosas para las que tus ojos simplemente no estaban preparados. Entonces prepara el corazón, amigo. Sube ese volumen, acomódate bien y acompáñame en este viaje que te va a dejar pensando por mucho tiempo. Y si al final quieres compartir alguna historia tuya, eres más que bienvenido. Aquí es un lugar de respeto, de escucha, de quienes saben que el mundo es mucho más grande y misterioso de lo que imaginamos. Si ya te enganchaste con esta historia, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos relatos. Tu apoyo es lo que me motiva a seguir compartiendo estas experiencias contigo. Número 1. El convoy fantasma. Jueves, 14 de marzo de 2019, 2:37 de la madrugada. Los faros aparecieron de la nada en el espejo retrovisor. 2 ojos amarillos rasgando la oscuridad, y el corazón se me disparó en el pecho antes de que mi mente lograra comprender por qué. Algo en esa imagen no era normal, no a esa distancia, no a esa velocidad, no con esa intensidad que parecía atravesar el vidrio y tocarme la nuca. Estaba en la BR 153, sentido Araguaína hacia Gurupi, a la altura del kilómetro 512, cruzando ese trecho de cerrado denso donde la vegetación casi llega al pavimento. Al volante de mi Scania R440 del 2017, placas de cascabel, cargado con 28 toneladas de soja en sacos. La noche tenía esa quietud pesada tan característica de marzo en el Tocantins, sin luna, solo negro absoluto, más allá del alcance de mis propios faros. El aire acondicionado luchaba contra los 26 grados que se negaban a bajar, aunque ya hubiesen pasado varias horas de la medianoche. Había salido del almacén en Paraíso a las 8 de la noche anterior, después de 4 horas de espera para cargar el camión. Estaba cansado, sí, pero no ese cansancio que nubla la mente. Era más bien un cansancio corporal de quien pasó el día entero resolviendo problemas con la documentación de la carga. Mi cabeza estaba despierta, alerta como siempre que atravieso esos tramos más alejados y solitarios. Por eso noté algo que habría pasado desapercibido para alguien menos atento.
Esos faros surgieron de repente. En cosa de 3 o 4 segundos pasaron de estar muy lejos a estar pegados a mi cola. No hubo esa progresión natural que tiene cualquier vehículo al acercarse. Era como si se hubiesen materializado ahí mismo detrás de mí. Miré el velocímetro. Yo iba a 85 por hora, una buena velocidad de crucero para quien lleva ese peso y conoce cada loma del camino. El vehículo de atrás debía estar fácilmente por encima de los 120, a juzgar por cómo acortaba la distancia. Pero había algo más raro todavía. La luz era demasiado intensa, desproporcionadamente fuerte, sin ese cono de iluminación que proyecta cualquier faro normal sobre el pavimento. Eran solo 2 puntos de luz concentrada, casi como reflectores de estadio, sin derramar claridad hacia el asfalto. Reduje una marcha instintivamente, moviéndome más hacia la derecha para dar paso, que es lo que uno hace en la carretera por cortesía. Pero el vehículo no adelantó. Se quedó ahí, pegado, esa luminosidad amarilla inundando mi cabina por los retrovisores. Fue cuando sentí el primer escalofrío profundo. La luz entraba por los espejos, pero no proyectaba ninguna sombra dentro de la cabina. Movía la mano, miraba el tablero, miraba el asiento del acompañante y nada. Ninguna sombra se formaba, como si esa luz no fuera real de la misma manera que lo es cualquier otra luz. Tomé el radio PX, canal 13, el más activo en ese tramo. Le hablé al conductor de atrás. Silencio. Repetí el llamado. Nada. Ni siquiera estática. El radio funcionaba perfectamente porque minutos antes había escuchado a 2 conductores conversando sobre un nuevo rompevelocidad cerca de Guaraí. Pero ahora había un silencio total, absoluto, como si alguien hubiese cortado el sonido del mundo. Volví a mirar el retrovisor. La luz seguía ahí, fija, sin parpadear, sin oscilar. Pensé en acelerar, pero con ese peso y esas curvas cerradas que sabía que venían adelante, era un riesgo que no podía permitirme. Pensé en detenerme en el acostamiento, pero algo en mi interior gritó que eso sería peor, mucho peor. Y fue entonces cuando vi el segundo vehículo. Más atrás aún, otro par de faros, mismo patrón, luz amarilla, intensa, sin esparcirse. Y detrás de ese, a los 5 segundos, otro más, y luego otro. Como si se estuviese formando una caravana fantasma en mi cola. 4 pares de faros ahora, todos manteniendo una formación perfecta, ninguno adelantando, ninguno retrocediendo, simplemente acompañando. Mi boca se secó. Apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos me dolían y sentía la palma de las manos empezar a sudar. Intenté razonar. Podría ser un operativo policial, pero ¿dónde estaban las luces giratorias, las sirenas? Podría ser una caravana de camioneros. Pero ¿por qué no respondían en el radio? ¿Y por qué esa luz era tan extraña? El indicador de temperatura del motor estaba normal. El combustible marcaba 3/4 del tanque. La presión de los neumáticos no mostraba ninguna alerta en el panel electrónico. Todo funcionando perfectamente, salvo mi sistema nervioso. Respiré hondo, recé en voz baja, un Padre Nuestro. Mi abuela siempre decía que la oración aleja lo que no sirve. Y seguí adelante, porque no tenía muchas más opciones. Gurupi todavía quedaba a unos 50 kilómetros y en ese tramo no había absolutamente nada. Fue entonces cuando el primer par de faros comenzó a desplazarse hacia el carril izquierdo. Mi corazón casi se detiene. Miré el espejo del lado del conductor y vi la luz moviéndose, viniendo por el carril contrario como si fuese a adelantar. Instintivamente solté el acelerador para dar más espacio. La luz quedó paralela a mi cabina durante 3 o 4 segundos eternos y no había nada ahí. Nada. Solo la luz.
sin carrocería, sin cabina, sin chasis, sin absolutamente nada. Solo esos 2 puntos de luminosidad intensa flotando en el aire a la altura exacta donde deberían estar los faros de un camión, avanzando solos por la carretera. Parpadeé varias veces, sacudí la cabeza. Era imposible, pero estaba ahí. La luz pasó delante de mí, volvió al carril y se posicionó unos 20 metros adelante. Los otros 3 pares hicieron el mismo movimiento uno por uno, en una coreografía silenciosa e imposible. En menos de un minuto estaba rodeado. 2 adelante, 2 atrás, todos manteniendo una distancia exacta, ajustando su velocidad a la mía con precisión milimétrica. Mi respiración se volvió corta y entrecortada. Sentí un mareo. Pensé que iba a desmayarme ahí mismo al volante, pero algo, ya sea la experiencia acumulada de años o puro instinto de supervivencia, me mantuvo firme. Seguí conduciendo, vista en la carretera, manos en el volante, intentando no mirar demasiado hacia los lados, y entonces, tan repentinamente como habían aparecido, las luces comenzaron a apagarse una por una, como si alguien fuese pulsando interruptores, primero las de adelante, luego las de atrás. En 10 segundos todo volvió a la normalidad. Solo yo, mi Scania y la oscuridad de la BR-153 en una madrugada de marzo. Paré en el primer puesto que encontré, ya entrando a Gurupi, casi las 3 de la mañana. Bajé de la cabina con las piernas temblorosas. Fui directo al baño a echarme agua en la cara. Volví. Pedí un café al empleado del turno, un chico joven, de 20 y tantos años. Me preguntó si la noche había estado tranquila. Dudé. Le pregunté si había visto algún movimiento extraño, luces en la carretera que no deberían estar ahí. Me miró con una expresión que mezclaba sorpresa con algo más, algo que parecía reconocimiento. ¿El señor vio la caravana?, me preguntó bajando la voz, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie más escuchaba. Me contó que los camioneros hablaban de eso desde hacía tiempo. Luces que seguían a los conductores formando algo parecido a una escolta. Su tío la había visto 5 años atrás, en la misma zona, más o menos a la misma hora, y había jurado que nunca más tomaría ese tramo de madrugada solo. Le pregunté qué era. Se encogió de hombros. Nadie lo sabe con certeza. Hay quien dice que son almas de camioneros que murieron en la carretera y quedaron atrapados. Otros hablan de algo más antiguo, del tiempo en que todo esto era solo cerrado y caminos de tierra. Hay incluso quienes dicen que es algún tipo de fenómeno natural que la ciencia todavía no termina de explicar. Lo que él sabía era que había escuchado demasiados testimonios como para pensar que todos mentían. Tomé el café en silencio. Cuando volví al camión, revisé el chasis, di la vuelta a la carrocería, verifiqué todo. Ninguna marca, ningún rasguño, ninguna señal física de lo que había ocurrido. Pero cuando abrí la puerta de la cabina, encontré algo en el asiento del acompañante, una capa fina de polvo rojo, ese polvo característico de la tierra del Cerrado, dibujando un patrón que nunca había visto antes. Era como si algo hubiera estado sentado ahí, dejando una impresión, una marca. Pasé la mano y el polvo se pegó a mis dedos, frío y húmedo, de una manera en que el polvo no debería ser nunca. Guardé ese detalle conmigo, limpié el asiento, recé de nuevo y seguí viaje. Llegué al destino al amanecer, descargué, hice todos los trámites normales, pero ese episodio se quedó conmigo, se queda hasta hoy. Porque hay cosas en la carretera, amigo, que uno no va a entender en esta vida, cosas que no están en los manuales de seguridad vial, que no aparecen en los reportes de incidentes. Cosas que pasan en esas horas en que el velo entre lo que uno conoce y lo que uno ignora se vuelve más delgado y transparente. Aprendí esa noche a respetar el silencio de la carretera,
Aprendí que no todo lo que brilla es un faro y que no todo lo que te sigue pertenece a este mundo. Y aprendí, sobre todo, que la humildad de reconocer que uno no lo sabe todo no es debilidad, sino sabiduría. Número 2. La voz en el radio martes, 23 de julio de 2016, 4:15 de la madrugada. La voz salió por el radio PX con tanta claridad que por un segundo creí que había alguien más dentro de la cabina conmigo. Atención, atención, camión blanco, placas de São Paulo, kilómetro 287, tienes un problema en el eje trasero. Humo saliendo del lado derecho. Detente de inmediato. Mi estómago se revolvió. Miré por el espejo derecho intentando ver humo, cualquier señal. Nada. Revisé el tablero de mi Mercedes-Benz Axor 2 Tinkers 40, año 2014, placas de Guarulhos, temperatura normal, presión de aire en orden, ninguna luz de alerta encendida. Estaba en la BR-116, la Regis Bittencourt, sentido São Paulo, hacia Curitiba, cargado con 15 toneladas de papel en bobinas, en el tramo justo después de registro. La madrugada estaba fría, unos 12 grados, con esa niebla típica del invierno en la Sierra del Mar. Visibilidad reducida, unos 50 metros como máximo. Había salido del depósito en Suzano a las 10 de la noche anterior, ya llevaba más de 6 horas de ruta con una parada rápida para un café en Jacupiranga. Tomé el radio. Respondí que aquí era un Axor rojo, no blanco, y que todo estaba bien con el camión. Silencio. Luego, a los 3 segundos, la misma voz. Kilómetro 287, camión blanco, eje trasero derecho, detente ahora. El tono era firme, sin emoción, pero cargado de urgencia. Fruncí el ceño. Mi camión era rojo, no blanco. Las placas eran de Guarulhos. Pero la insistencia de ese conductor me puso inquieto. Le respondí de nuevo explicando la situación. La respuesta llegó inmediatamente y esta vez la voz tenía un peso diferente, un peso que me erizó la piel. Ya no hay tiempo. Detente, por el amor de Dios, detente. Algo en la forma en que dijo esas palabras, la angustia contenida en cada sílaba, me hizo pisar el freno. Reduje marchas, me orillé. Encendí las luces de emergencia, tomé la linterna, bajé de la cabina. La niebla estaba aún más densa ahí detenido, tragándose la luz de los faros a menos de 2 metros. Fui directo al eje trasero derecho y casi me caí de espaldas cuando vi la situación. La tuerca central del cubo de la rueda estaba aflojada. No mucho, pero lo suficiente para notar un leve movimiento lateral cuando la forcé con la mano. Otros 15 o 20 kilómetros, especialmente en una bajada, y esa rueda podría soltarse completamente. Con 15 toneladas en movimiento, en una sierra de madrugada, con niebla cerrada, no habría tenido ninguna oportunidad. Así de simple y así de definitivo. Me quedé ahí en cuclillas, la linterna en la mano, mirando esa tuerca como si fuese una bomba sin detonar. Tomé el triángulo, la llave de rueda, y la apreté con toda la fuerza que tenía en el cuerpo. Revisé las otras 3 ruedas, todas firmes. Solo esa estaba floja. Volví a la cabina con las manos temblorosas. Tomé el radio. Le agradecí al conductor que me había alertado. Le dije que tenía razón y que había salvado mi vida, que estaba flojo de verdad. Le pedí su nombre. Silencio. Esperé 20 segundos. Cambié de canal. Canal 9, canal 17, canal 27. Ninguna respuesta en ningún lado. Solo ese silencio pesado, denso como la niebla que me rodeaba. Asustado, retomé la ruta con mucha más precaución, revisando el tablero cada 10 minutos. Pero mi cabeza no encontraba calma. ¿Quién era ese conductor? ¿Cómo podía saber lo que estaba pasando con mi camión si ni yo mismo lo sabía? ¿Y por qué insistió en que mi camión era blanco cuando claramente era rojo? Paré a desayunar en Curitiba, en un puesto grande y conocido, lleno de camioneros.
Mientras comía un pan con mantequilla y tomaba café con leche, conversé con un conductor mayor sentado en la mesa de al lado, un señor de cabello canoso que claramente tenía décadas de experiencia en la carretera. Le conté todo en detalle: la voz en el radio, el aviso, el camión blanco, la tuerca floja. Él fue perdiendo la sonrisa conforme yo hablaba. Al final, empujó su taza de café a un lado y me miró muy serio. Me preguntó exactamente en qué kilómetro y a qué hora había sido. Cuando respondí, guardó silencio por un tiempo que pareció eterno. Luego suspiró profundamente. Me dijo que le había pasado a él también, hacía unos 8 años, en esa misma carretera, a una hora parecida. Una voz en el radio lo había alertado sobre una fuga de aceite del cilindro maestro del freno que él ni siquiera sabía que tenía, y le había salvado la vida. Me contó que tiempo después, hablando con un despachante antiguo de la región, se enteró de la historia. En 1998, un camionero llamado Valdir había muerto en un accidente en la sierra de la BR-116. Camión blanco, placas de Sao Paulo, falla en el eje trasero. El camión volcó y se incendió. Él no tuvo oportunidad. Y desde entonces hay camioneros que juran escuchar su voz en el radio PX, siempre en el mismo tramo, siempre entre las 4 y las 5 de la madrugada, siempre avisando sobre problemas mecánicos. Cuando le pregunté si él creía en eso, me miró directo a los ojos y me respondió: «Estoy vivo, hijo. Sea lo que pasó, me salvó. Entonces creo». Terminé el café en silencio. Subí de nuevo al camión y seguí viaje. 3 semanas después, mientras ordenaba los papeles del vehículo, encontré un ticket de peaje viejo y desteñido en el portaguantes, debajo de un manual antiguo que venía con el camión cuando lo compré de segunda mano. Fecha: 12 de junio de 1998, caseta de peaje de registro. No era mío, no podía serlo. Yo tenía 15 años en ese entonces y ni siquiera conducía. En el reverso, escrito a bolígrafo azul casi borrado, había una anotación: Valdir S. Listo para revisión. Mis manos se helaron. Guardo ese ticket hasta hoy. A veces lo saco, lo miro y me pregunto si fue solo una coincidencia, un objeto que ya estaba ahí y que simplemente no había visto antes. O si era una señal de que alguien, desde algún lugar, sigue cuidando a quienes andamos por la carretera. Número 3. El mapa que nadie dejó. Sábado 2 de noviembre de 2013, 7 de la tarde 40 minutos. El mapa cayó del portaguantes cuando pasé por un bache especialmente profundo. Y cuando lo recogí del suelo, supe de inmediato que no era mío. Papel amarillento, doblado muchas veces, con manchas de humedad en los bordes como si llevara mucho tiempo guardado en algún lugar olvidado. Lo abrí con cuidado porque parecía que se iba a deshacer entre los dedos. Era un mapa de carretera artesanal, dibujado a mano, trazos a lápiz y tinta china. En la esquina superior derecha, escrito en letra cursiva antigua: Ruta Alternativa Goiás, 1977. Estaba en mi Volkswagen Constellation 24280, año 2012, placas de Anápolis, cargado con 12 toneladas de alimento para animales en sacos. Ruta Anápolis hacia Porangatu, siguiendo por la BR-153, el mismo trecho que había hecho unas 50 veces. Tarde de sábado, víspera del Día de los Muertos, cielo despejado, temperatura agradable, unos 24 grados. Había parado a cargar combustible en Mindet 100, Garaguá, unos 20 minutos antes. Examiné el mapa más detenidamente mientras esperaba en un semáforo a la salida de la ciudad. El mapa mostraba un tramo de carretera que yo no reconocía. Comenzaba a la altura del kilómetro 180 de la BR-153, pero se desviaba hacia una carretera secundaria identificada como GO 467 Antigua.
Según el dibujo, esa carretera cortaba unos 40 kilómetros de cerrado, pasaba por 2 puentes de madera y volvía a la BR 153 en el kilómetro 235, ahorrando casi 60 kilómetros del recorrido oficial. Yo conocía esa región palmo a palmo, nunca había visto ninguna Go 467, y un ahorro de 60 kilómetros no tenía ningún sentido geográfico. Iba contra toda lógica de cómo están trazadas las carreteras por ahí. Pero la curiosidad habló más fuerte. Cuando pasé por el kilómetro 180, reduje la velocidad. El sol estaba poniéndose, lanzando esa luz anaranjada tan característica del atardecer en el cerrado. Miré a ambos lados. A la derecha, nada más que alambrada y pastizal. A la izquierda, un camino de tierra sin pavimentar, sin señal, sin cartelería. Paré en el acostamiento y tomé el mapa de nuevo. La entrada dibujada estaba exactamente ahí. Misma posición, mismo ángulo. Incluso había un detalle que coincidía perfectamente. Un cocotero torcido a unos 20 metros antes de la entrada, idéntico al que veía por la ventana. El razonamiento fue simple. Si era una carretera real, aunque antigua, debía ser transitable. En el peor de los casos, volvía. Entré. El camino de tierra era ancho, mucho más de lo que esperaba. 2 carriles cómodos, bien compactados, sin baches profundos. El camión avanzaba sin problemas. Restablecí el odómetro parcial. Según el mapa, eran 8 kilómetros hasta el primer puente. El sol desapareció rápido. En 10 minutos ya era noche cerrada. Encendí los faros. El cerrado de ambos lados era denso, cerrado, con árboles retorcidos y pasto alto. No vi una sola casa, ni una cerca, ni un poste de luz, absolutamente nada. Silencio, total, roto solo por el ronco del motor diésel. En el kilómetro 7,5 empecé a ponerme nervioso. Ningún puente todavía, ninguna señal de civilización y el GPS del camión había dejado de funcionar. La pantalla mostraba solo sin señal de satélite, algo que nunca me había pasado antes. Medio kilómetro más adelante vi el puente. De madera, viejo, muy viejo, con tablones anchos y oscuros que parecían haber sido colocados hacía décadas. Reduje bien, primera marcha, y lo crucé despacio. La madera crujió bajo el peso, pero aguantó. Del otro lado, la carretera continuaba subiendo una elevación suave. En el tope, unos 3 kilómetros después, estaba el segundo puente. Misma construcción, misma madera antigua. Lo crucé de nuevo con el corazón acelerado. Cuando miré el odómetro, marcaba exactamente 19 kilómetros desde la entrada. Paré el camión y tomé el mapa. 19 kilómetros era más o menos la mitad del trayecto dibujado, pero algo estaba gravemente mal: el tiempo. Yo había entrado a esa carretera a las 8:30 aproximadamente. El reloj del tablero marcaba las 10:40. 2 horas y 10 minutos para recorrer 19 kilómetros en camino de tierra, aunque fuera a paso lento, no tarda más de 40 minutos. ¿A dónde había ido la hora y media restante? Sentí un ahogo en el pecho. Miré alrededor. Oscuridad total. Ni grillos, ni viento, ni ruido de motor a lo lejos. Solo silencio. Decidí volver. Embrague, reversa, maniobré en un sector más ancho y retomé el camino hacia la BR 153. Pasé los 2 puentes, bajé la elevación, seguí por los primeros kilómetros. Cuando creí que ya debería estar llegando a la carretera principal, el camino simplemente continuó. Más cerrado, más oscuridad, ninguna señal de la BR 153. Paré de nuevo, respiración entrecortada, manos empapadas de sudor. Miré el mapa otra vez. Estaba seguro de haber recorrido la distancia correcta, pero no había salida. Recé. Esta vez el Padre Nuestro, el Ave María, todo lo que recordaba. Pedí protección, pedí orientación. Y tomé una decisión.
Seguir adelante en la dirección original, no volver atrás. Maniobré una vez más y retomé el trayecto inicial. Pasé los puentes por tercera vez, continué. En el kilómetro 36 vi finalmente el borde de un acotamiento asfaltado, la BR 153. Salí de ese camino de tierra como quien sale de una pesadilla. Las ruedas tocaron el asfalto y fue como si el mundo volviera a funcionar. El GPS se reconectó solo, mostrando mi posición. Kilómetro 234 de la BR 153, casi exactamente donde el mapa indicaba que saldría. Paré en el acostamiento, bajé de la cabina, caminé alrededor del camión. Todo normal, motor, neumáticos, chasis. Miré hacia atrás, hacia la entrada de tierra que acababa de dejar. Había una señal vieja, oxidada, casi invisible, acceso restringido, carretera desactivada. Volví a la cabina. El celular marcaba las 11:50 de la noche. Más de 3 horas desde que había entrado en esa carretera para recorrer, ¿qué? 50, 60 kilómetros como máximo. Llamé a mi cuñado, también camionero y buen conocedor de la región. Le pregunté por la GO 467. Nunca había oído ese nombre, pero me mencionó que sí existía una carretera vieja que el personal llamaba la carretera de la sal, porque pasaba por unas salinas abandonadas en los años 70. La cerraron hace décadas, después de una serie de accidentes mortales. El gobierno la clausuró con un decreto y nunca más la reabrió. Hoy no aparece en ningún mapa oficial. 3 días después fui hasta el Departamento de Tránsito del Estado, sección de Archivos Históricos. Expliqué que investigaba carreteras históricas de la región para un proyecto personal. La funcionaria me llevó a una sala con documentos físicos y mapas antiguos. Encontré un mapa oficial de Goiás, edición de 1986. Ahí estaba marcada en rojo la GO 467, conectando la BR 153 en exactamente los 2 puntos que mostraba el mapa artesanal. Al lado, una anotación administrativa sellada en 1979, clausurada permanentemente. Decreto Estadual 840479. Motivo: inestabilidad estructural de los puentes y alta incidencia de accidentes fatales. Cuando ya me iba, la funcionaria me llamó. Me contó que yo no era el primero en preguntar por esa carretera. En los últimos años, varios camioneros habían llegado con la misma historia. Mapa viejo, encontrado en el camión, entrada por accidente, tiempo perdido, sensación de extrañeza. Salí de ahí con más preguntas que respuestas. Número 4. El pasajero que llegó a casa domingo, 18 de 1900, agosto de 2021, 4:30 de la tarde. Él levantó el brazo en el acotamiento con una sonrisa tímida, sosteniendo una mochila gastada y un cartel de cartón donde se leía Cuiabá. Casi no paré. Nunca suelo aceptar pasajeros. Es una regla que aprendí temprano en la carretera. Pero había algo en ese muchacho que no lograba identificar, la postura, la forma de vestirse, algo que me hizo pisar el freno. Estaba en la BR 364, sentido Portobello hacia Cuiabá, altura del kilómetro 620, ya en 1900 en Rondonia, cerca de Jarú. Al volante de mi Volvo FH 540, año 2019, placas de Cuiabá, cargado con 22 toneladas de carne congelada. La tarde estaba clara, sol fuerte, 31 grados afuera. Paré unos 20 metros adelante. Por el retrovisor lo vi correr con la mochila al hombro. Abrí la puerta del acompañante. Subió con agilidad, sonrisa amplia. Me agradeció. Se presentó como Rafael. Apretón de manos firme, callosa, de quien trabaja con el cuerpo. Noté de inmediato varios detalles que no encajaban en la época actual. Pantalón de mezclilla deslavado, camisa de cuadros de manga larga, tenis blancos algo gastados, nada moderno, ninguna tecnología visible. Y lo más llamativo, ningún teléfono móvil en la mano. Algo raro en cualquier persona hoy en día.
Conversamos durante las primeras horas del viaje sobre cosas normales, la carga, la ruta, la carretera. Su voz era tranquila, educada, con una manera de hablar algo anticuada. Usaba usted, y con mucho gusto, expresiones que rara vez se escuchan de alguien de su edad. Me dijo que era de Cuiabá, pero que hacía tiempo que no iba, que tenía familia allá. Respuesta vaga, pero no lo juzgué. Paramos en un puesto para cargar combustible. Le ofrecí algo de comer. Agradeció, pero dijo que no tenía hambre. Insistí, señalando que todavía faltaban 10 horas hasta Cuiabá. Fue firme en el rechazo. No comió nada en todo el trayecto, ni bebió agua una sola vez que yo pudiera ver. Cuando cayó la noche empecé a notar más detalles que me inquietaban. Rafael no sudaba, con 30 grados afuera y la cabina todavía caliente antes de que encendiera el aire acondicionado, él no tenía ni una gota de sudor. Su ropa permanecía impecable, sin arrugas, sin polvo, como si acabara de ponérsela. Al pasar por Comodoro, ciudad en la frontera con Mato Grosso, Rafael miró por la ventana y comentó que ahí había ocurrido un accidente grave hacía mucho tiempo. Un camión cargado con ganado que volcó en una curva y se incendió. El conductor no logró salir. Fue en 1983. Vados Settlers. Nunca se me erizó por completo. No era la forma en que alguien habla de algo que leyó, era la manera en que se habla de algo que se vio, que se vivió. Llegamos a la entrada de Cuiabá alrededor de las 3 de la madrugada. Me pidió que lo dejara cerca de la terminal de autobuses. Bajó, cerró la puerta, se quedó parado un segundo mirándome a través del vidrio. Dio un gesto de despedida y comenzó a caminar por la acera. Algo me impulsó a tomar el teléfono. Abrí el buscador y escribí: accidente. Camión Comodoro 1983. El primer resultado fue una noticia antigua digitalizada de un periódico local. Tragedia en la BR 364. Camionero muere carbonizado en accidente. Rafael Méndez da Silva, 24 años, natural de Cuiabá. Falleció en la madrugada del 18 de agosto de 1983 después de que su camión, cargado con ganado, volcara e incendiara en el kilómetro 123 de la BR 364 cerca de Comodoro. El cuerpo fue identificado mediante documentos parcialmente conservados. 18 de agosto. Miré el calendario del teléfono. 18 de agosto de 2021, exactamente 38 años después. Bajé del camión de un salto y corrí en la dirección en que Rafael había caminado. La acera estaba vacía. Corrí otros 50 metros. Nada. Era como si se hubiese evaporado en el aire nocturno. Volví al camión. Abrí la puerta del acompañante. El asiento estaba vacío, pero en el respaldo, marcada en el polvo fino que siempre se acumula ahí, había la impresión de una mano, 5 dedos perfectamente definidos. Y en el compartimento de Mindenefintos en objetos había algo que no estaba antes, una fotografía antigua, blanco y negro, un joven con una sonrisa tímida, camisa de cuadros. En el reverso, escrito a bolígrafo, Rafael Méndez da Silva, licencia provisional 1983. Era él, no parecido, era él. Guardé la foto. Al día siguiente, durante la descarga, conversé con el supervisor del frigorífico, un señor mayor que llevaba décadas trabajando ahí. Me confirmó la historia. Rafael era joven, estaba empezando. Iba a casa, a Cuiabá, a celebrar el cumpleaños de su madre. No llegó. Guardé la foto dentro de una Biblia que siempre llevo en el camión, y cada vez que paso por Comodoro, reduzco la velocidad en el kilómetro 123. A veces me detengo unos minutos en silencio. No sé con certeza qué ocurrió esa noche. Lo que sí sé es que Rafael necesitaba llegar a casa, necesitaba completar ese viaje, aunque fuera 38 años después, y quizás fui elegido para ayudarlo a hacerlo. Número 5. Mi propio doble en la carretera.
Martes, 14 de agosto de 2018, 11:40 de la noche. Bajaba la BR 116, sentido Curitiba hacia São Paulo, a la altura de Registro Interior Paulista. Scania R440 rojo, cargado con 28 toneladas de papel reciclado. Noche fría, cielo despejado, luna llena enorme iluminando los pinares de ambos lados de la carretera. Acababa de salir de un puesto cerca de Cajati, tanque lleno, café caliente en el termo. Esa sensación agradable de quien todavía tiene energía para rodar 3 o 4 horas más antes de parar a descansar. La carretera estaba prácticamente vacía, algo raro en la 116, pero era martes de madrugada. Venía bien, unos 80 por hora. Música sertaneja bajita en la radio. Fue entonces cuando noté un faro alto en el retrovisor, todavía lejos pero acercándose con determinación. Pensé que ese iba con prisa. Me orilé más hacia la derecha para dar paso, pero el camión no adelantó. Se quedó ahí, a unos 50 metros atrás, manteniendo exactamente esa distancia. Raro, pero a veces pasa cuando alguien está cansado y se cuelga de la trasera de otro para tener referencia visual. Al pasar por un tramo de subida empinada, reducí marchas, el motor rugiendo con fuerza. El camión de atrás hizo exactamente lo mismo. Misma cadencia, mismo momento. Coincidencia, pensé. Pero luego vino la bajada. Cuando miré en el espejo exterior, bajo la luz de la luna, pude ver la silueta completa del vehículo. Era un Scania R440 rojo, exactamente igual al mío. Un escalofrío me recorrió de la nuca a los talones. Reduje la velocidad deliberadamente para ver si adelantaba. Nada. Él también redujo, manteniendo los 50 metros exactos. Aceleré de nuevo. Volvió a los 80. Yo aceleraba. Él aceleraba. Frenaba. Él frenaba. Cualquier movimiento que yo hacía, él lo replicaba con precisión quirúrgica. Tomé el radio PX y llamé al conductor del Scania rojo de atrás. Silencio total, ni siquiera estática. Y fue entonces cuando noté el detalle que me heló la sangre. La placa. Bajo la luz del retrovisor, podía leer los números. Eran exactamente los mismos que los míos. Letra por letra, número por número. No parecidos, idénticos. En ese momento, el miedo ya era físico, palpable. Para hacer una prueba, me orilé en el acotamiento, encendí las intermitentes, fingí que iba a detenerme. El camión de atrás hizo lo mismo, entró en el acotamiento, encendió las intermitentes. Nadie bajó de la cabina, no se encendió ninguna luz interior. Solo esperaba, como un espejo mecánico y gigante. Llamé a mi esposa casi al filo de la medianoche. Necesitaba escuchar una voz conocida. Le conté rápidamente lo que estaba viendo. Ella me pidió que llamara a la policía, pero ¿qué iba a decir? ¿Que un camión idéntico al mío me seguía copiando cada movimiento? Retomé la ruta. El otro volvió también. Pasé Jacupiranga, pasé Pariquera Asu. El Scania seguía ahí, fiel como una sombra. Ya estaba casi en pánico cuando vi las luces de un puesto de gasolina adelante. Entré sin pensarlo 2 veces, aceleré fuerte, corté la entrada de forma brusca. Por el retrovisor esperé verlo hacer lo mismo, pero siguió de largo por la carretera, desapareciendo en la oscuridad. Paré en el estacionamiento, apagué el motor, me quedé sentado temblando. Un empleado se acercó a preguntarme si iba a cargar combustible. Ni respondí bien. Bajé de la cabina con las piernas flojas. Fue entonces cuando noté en la lateral de la carrocería. Había una marca, un rayo fino y plateado que no estaba ahí antes. Delgado, preciso, como si otra estructura metálica hubiese rozado contra mi camión en el costado. Pero yo no había pasado cerca de nada. El empleado, cuando vio mi cara desencajada, me preguntó si había pasado algo. Le conté brevemente. Asintió lento. Me dijo que en esa región había escuchado historias parecidas,
camioneros que veían su propio camión en la carretera. Algunos decían que era un presagio, otros que era un aviso de peligro. Pasé la noche ahí, no pude seguir viaje. A la mañana siguiente, con la luz del sol, la situación parecía absurda, pero la marca plateada seguía ahí, real y concreta. Cuando llegué a São Paulo, busqué en internet sobre apariciones de vehículos en la BR-116. Encontré 3 testimonios similares, todos en la misma zona, todos describiendo vehículos idénticos al del conductor. Esa marca plateada permaneció en la carrocería hasta que vendí el camión años después. Y cada vez que la miraba, recordaba esos 50 metros de distancia, ese Scania rojo que era y no era el mío, siguiéndome en la oscuridad. Número 6. La ciudad que no existe. Sábado, 3 de noviembre de 2019, 5:15 de la tarde. Subí a la BR-101, tramo del estado de Espírito Santo, sentido norte, entre Linares y São Mateus. Volvo FH16 plateado cargado con bobinas de acero, carga pesada 32 toneladas. El día estaba nublado, con una llovizna fina que dejaba el asfalto traicionero. Había salido de Vila Velha temprano por la mañana y el plan era llegar a Mucuri antes de que cayera la noche. Conocía esa ruta de memoria, la había hecho 20 o 30 veces. Por eso me extrañó cuando el GPS comenzó a indicar un desvío que nunca había visto antes. La voz metálica anunció: en 500 metros, mantenerse a la derecha y tomar la salida. La pantalla mostraba una bifurcación, una carretera secundaria que salía de la 101, cortaba por dentro y acortaba unos 40 kilómetros. No recordaba esa salida para nada. Pensé que sería obra nueva, asfalto reciente, que a veces el gobierno abre un tramo y el mapa se actualiza. Decidí confiar en el GPS y tomé la salida. La carretera era buena, asfalto liso, señalización impecable, acotamiento amplio, pero no había movimiento, ningún carro, ningún camión, ninguna señal de ciudad cercana, y el clima cambió de golpe. La llovizna paró, el cielo se despejó, pero la luz quedó extraña, amarillenta, como si tuviese un filtro puesto. Seguí adelante 10-15 kilómetros. El GPS indicaba que estaba ahorrando tiempo y que pronto volvería a la 101, pero empezó a crecer una sensación muy desagradable en el estómago, demasiado silencio, ni pájaros, ni viento, ni el sonido lejano de algún motor, solo mi Volvo cortando esa carretera desierta. Intenté encender la radio, solo estática. El PX tampoco respondía. El teléfono no tenía señal. Pensé en dar la vuelta, pero la carretera tenía muretes continuos de concreto a ambos lados, sin acotamiento suficiente para girar un camión articulado. Seguí otros 10 kilómetros hasta que vi la primera señal extraña. Bienvenido a São Jerónimo das Pedras, fundada en 1887. Nunca había oído ese nombre. La señal estaba vieja, desteñida, sin mantenimiento aparente desde hacía mucho tiempo. El GPS anunció: en 800 metros llegará al destino. ¿Qué destino? Yo iba a Mucuri, pero al llegar a lo alto de una cuesta, ahí estaba, una ciudad pequeña, de arquitectura colonial impecable, caserones antiguos, una iglesia barroca en el centro, calles de adoquín, todo perfectamente conservado, todo vacío, ni una persona, ni un automóvil, luces encendidas en las ventanas, humo saliendo de algunas chimeneas, pero nadie, absolutamente nadie. Bajé de la cabina. El aire estaba pesado, con olor a lluvia vieja y tierra mojada. Grité preguntando si había alguien. Mi voz rebotó en las fachadas y volvió hacia mí multiplicada, distorsionada de una manera que producía un escalofrío físico. Volví al camión, cerré con llave y empecé a buscar una salida manejando por las calles estrechas. Subía, bajaba, doblaba. Todas las calles desembocaban en puntos sin salida o volvían al mismo punto de partida. Era un laberinto perfecto.
El GPS, al consultarlo de nuevo, mostraba que estaba detenido en medio de un campo abierto, sin carretera, sin ciudad. Lo apagué y lo reinicié. Lo mismo. Me quedé ahí unos 20 minutos intentando encontrar una salida. Fue entonces cuando noté que el sol no se había movido. Seguía en la misma posición baja sobre el horizonte, como si el tiempo hubiera quedado congelado en ese momento específico. Decidí forzar la situación. Encontré la calle más ancha, aceleré con fuerza ignorando los giros imposibles, subí una pendiente empinada con el motor protestando bajo el peso. En lo alto, la carretera reapareció. La BR-101, el asfalto conocido, autos pasando con normalidad. Paré en el acotamiento, respiré hondo. Miré el reloj. 5:50 de la tarde. Había perdido apenas 35 minutos, pero la sensación era de haber estado horas en ese lugar. Esa noche, en São Mateus, visité a un colega antiguo conocedor de la zona. Le conté la historia. Fue serio. Sacó un mapa de carretera de 1975 y señaló: São Jerónimo das Pedras, Ciudad Real. Fue inundada en 1982 cuando construyeron la represa del río 12. Lleva más de 30 años bajo el agua, pero hay gente que jura haberla visitado. Siempre igual, el GPS indica un desvío, carretera perfecta, ciudad vacía. Al día siguiente volví al tramo para encontrar la salida que había tomado. Pasé 3 veces por el mismo sector. No había nada. Solo monte alto, cerca vieja, ninguna señal de asfalto reciente. Pero cuando abrí el portaguantes del camión, encontré algo que me quitó la respiración. Una estampita de papel, una de esas de santo protector. San Jerónimo, patrón de los viajeros. Yo nunca la había puesto ahí. No era mía, pero estaba doblada con cuidado, como si alguien la hubiese dejado intencionalmente. Guardo esa estampita hasta hoy. No puedo deshacerme de ella. Y cada vez que paso por ese tramo entre Linares y São Mateus, reviso el GPS 2 veces antes de seguir cualquier indicación de desvío. Número 7. El puesto que no estaba ahí, jueves 22 de junio de 2017, 2:30 de la madrugada. Bajaba la BR-153, la Belém Brasília, tramo de Tocantins, sentido sur, entre Araguaína y Paraíso do Tocantins. Mercedes-Benz Axor gris, cargado con fertilizantes, 26 toneladas. Madrugada fría para la región, cielo estrellado, carretera desierta. Había salido de Marabá, en el estado de Pará, 10 horas antes y estaba en la recta final antes de parar en un puesto conocido a dormir unas horas. Estaba cansado, no voy a mentir, ese cansancio que pesa en los párpados y te hace parpadear más lento de lo normal. Pero todavía lúcido, todavía atento. Había tomado un café en Colinas unos 80 kilómetros atrás. Fue entonces cuando vi el puesto de gasolina. Apareció de la nada en medio de un tramo que yo conocía bien y donde no recordaba ninguna instalación. Bandera blanca, sin marca reconocida, solo un letrero simple. Puesto São Cristóvão, 24 horas. Luces encendidas, 2 bombas antiguas de las de marcador mecánico, un edificio pequeño con una pequeña cantina al costado. Decidí parar. El tanque estaba a 3/4, pero nunca está de más asegurar combustible, y necesitaba lavarme la cara para espantar el sueño. Un empleado apareció de inmediato. Muchacho joven, gorra roja, uniforme impecable, sonrisa amable. Pedí llenar el tanque con diésel común. Mientras él abastecía, fui al baño. Todo limpio, olor a desinfectante, azulejos blancos. Me lavé la cara, la nuca. Estuve ahí unos 5 minutos. Al volver, el empleado ya estaba cerrando la tapa del tanque. Me ofreció café de cortesía. Entré a la cantina donde una señora mayor, cabello blanco recogido, delantal con flores, me sirvió en una taza de loza gruesa un café fuerte, endulzado en su punto justo. Había bizcocho de maíz en la vitrina. Pedí un pedazo. Conversamos un poco.
Le pregunté cuánto tiempo llevaba funcionando ese puesto. Guardó silencio un instante y luego respondió: «Bastante tiempo, mi hijo, bastante tiempo. Cuando me iba, me llamó, me miró fijo y me dijo: maneja con cuidado. La carretera está traicionera esta noche». 40 kilómetros después, paré en el puesto Shell de Guaraí, donde siempre me detenía. Dormí 3 horas. Al despertar con el sol naciendo, conversé con otros camioneros sobre el puesto donde había parado. Nadie lo conocía. Uno de ellos, un hombre de unos 50 años que hacía esa ruta desde los años 90, me dijo que en ese tramo no había ningún puesto San Cristóbal. Nunca lo había habido. Otros 2 coincidieron. Saqué el recibo que el chico me había dado al cargar el combustible. Era un papel simple, sin membrete, sin CNPJ, sin nada. Solo la cantidad de litros, el valor y la firma a mano. San Cristóbal. Volví al camión y revisé el tanque con el medidor. Estaba lleno. El combustible era real, el café era real, el bizcocho de maíz que aún podía sentir en el estómago era real. Pero el puesto, según todos los que conocían esa ruta, no existía. Meses después, hablando con un despachante veterano de Araguaína, mencioné la historia. Se quedó quieto. Me preguntó si la señora tenía cabello blanco y delantal floreado. Me heló la sangre cuando confirmé. Me dijo que había escuchado eso antes. En los años 70 había habido un puesto en esa región, administrado por una familia local. Fue quemado en un conflicto de tierra en 1976. La dueña, una señora mayor, pereció en el incendio. Según la historia, el puesto fue reconstruido y luego demolido definitivamente en la década de los 80. Pero hay motoristas que jura haberlo encontrado abierto, en plena madrugada, en ese mismo tramo. Siempre el mismo uniforme rojo, siempre la misma señora, siempre el mismo café fuerte y siempre la misma advertencia: maneja con cuidado, la carretera está traicionera. Desde esa noche aprendí a escuchar a los viejos de la carretera. A veces los que más saben no están en los libros de seguridad vial ni en los cursos de capacitación. A veces están en un puesto pequeño que no aparece en ningún mapa, sirviendo café en la madrugada y cuidando a quienes pasan. Número 8. La última llamada, lunes, 7 de octubre de 2019, 11:10 de la noche. Sonó el teléfono mientras cruzaba el tramo más oscuro de la BR 040 entre Cristalina y Brasilia, en Goiás. Scania R500 azul, carrocería baú, cargado con electrodomésticos, 24 toneladas. Trecho solitario, chapada abierta, viento fuerte del lado, esas rachas que sacuden el camión articulado como si fuera cartón. El número que apareció en la pantalla me paralizó. Era el de mi padre, que había fallecido 3 años y 4 meses antes, en junio de 2016. Pensé que era un error, un número reciclado por la operadora. Dejé que cortara. 10 segundos después volvió a llamar. El mismo número. Esta vez atendí, sin saber bien por qué. Del otro lado había silencio, pero no el silencio vacío de una llamada fallida. Era un silencio con textura, como si alguien estuviese ahí respirando despacio, pensando cómo empezar, y luego una voz, ronca, lenta, baja. «Hijo, tómate un descanso». Corté la llamada de inmediato. El corazón me golpeaba el pecho con violencia. La voz era la de mi padre, no parecida. Era la de él, con ese tono grave que tenía cuando hablaba en serio, ese que usaba cuando quería que yo prestara atención de verdad. 3 llamadas perdidas más en los siguientes 5 minutos. No atendí ninguna. Apreté los dientes y seguí manejando, diciéndome que era alguien con un número similar, que la carretera y el cansancio me jugaban trucos mentales. 20 kilómetros después, encontré una zona de descanso y paré. No porque lo hubiese planeado.
Paré porque de repente las piernas ya no querían seguir presionando el acelerador. Bajé de la cabina. El viento era frío y fuerte. Me apoyé en el guardabarro y me quedé mirando las estrellas. Recordé a mi padre. Recordé la última vez que lo vi en el hospital cuando me dijo que tuviese cuidado en la carretera, que la vida valía más que cualquier entrega. Después de 20 minutos volví al camión. Antes de encender el motor, el teléfono sonó una vez más. El mismo número. Atendí despacio. La voz dijo solo 3 palabras: «Ya puedes ir». Y cortó. No volvió a llamar. Seguí viaje hasta Brasilia sin ningún incidente, pero unos 80 kilómetros atrás, ya entrando a la ciudad de madrugada, pasé por el punto exacto donde había estado cuando me llamó por primera vez. Había una caravana de la policía rodoviaria atendiendo un accidente grave, 2 camiones y un automóvil. El carril estaba completamente bloqueado. El accidente había ocurrido alrededor de las 11:20 de la noche, poco después de que yo atendí esa primera llamada y continué adelante. Si no hubiera parado en la zona de descanso, si no hubiese perdido esos 20 minutos mirando las estrellas y pensando en mi padre, yo habría estado exactamente ahí, en ese tramo, en ese horario. Hice la entrega, dormí en Brasilia. Llamé a mi hermana por la mañana, le conté, lloramos juntos. Ella me preguntó el número que había llamado, abrí el historial. El número ya no aparecía. Ni las perdidas, ni las atendidas, como si esas llamadas nunca hubieran existido en el registro del teléfono, pero sí en mi memoria, en mi corazón y en el hecho de que seguía vivo para contarlo. No sé si fue mi padre, no sé si existe algo después de la muerte que nos permita interferir en la vida de quienes amamos. Lo que sé es que esa noche alguien que me quería bien me dijo que tomara un descanso en el momento exacto en que necesitaba escuchar eso, y que me dio permiso para seguir cuando el peligro ya había pasado. Desde entonces hablo con él en voz alta cada vez que subo al camión. «Buenos días, viejo, cuídame ahí». Y tengo la certeza, sin ninguna duda, de que él escucha. Amigo, llegamos al final de estas 8 historias que cargué durante años y que hoy finalmente pude compartir contigo. 8 noches, 8 tramos de carretera, 8 momentos en que el mundo que conocemos se volvió más delgado y dejó pasar algo del otro lado. Puede que creas en todo lo que escuchaste hoy, puede que tengas tus dudas, puede que busques explicaciones racionales para cada uno de estos episodios. Todo eso es válido y lo respeto. Pero si hay una cosa que te pido que te lleves de este video, es esto. La carretera es mucho más grande que lo que nos enseñaron. Y nosotros, los que vivimos en ella, sabemos eso mejor que nadie. Si tienes alguna historia que quieras compartir, escríbela ahí en los comentarios. Aquí es un espacio de respeto, de escucha, de quienes entienden que hay cosas que solo se comprenden cuando uno ha pasado miles de kilómetros solo en la madrugada. Y si este video te hizo compañía hoy, si te dio ese escalofrío bueno que te hace saber que estás vivo y presente, dale un like, suscríbete al canal y comparte con ese amigo camionero que también conoce el sabor de la madrugada en la carretera. Nos vemos en el próximo relato. Maneja con cuidado, mantén la fe y nunca olvides, en la carretera nunca estamos completamente solos.